¿Realmente crees que conoces el mundo en el que vives? Ten cuidado, lo que aprendiste en la escuela o repetiste a lo largo de tu vida puede ser completamente erróneo. Sí, estamos rodeados de mapas distorsionados, nombres malinterpretados e ideas geográficas que no tienen sentido. Y lo más curioso, pero casi nadie se da cuenta. La mayoría de la gente continúa repitiendo mitos, confundiendo mayúsculas y creyendo en estereotipos obsoletos, todo ello sin siquiera darse cuenta. Pero no te preocupes, no es tu culpa. Lo cierto es que te enseñaron lo básico, lo suficiente para aprobar un examen, pero lejos de mostrarte la realidad. Hoy descubrirás 8 verdades que te harán reflexionar y transformar tu manera de ver el planeta. Después de esto, ya nadie te sorprenderá en una conversación. Y lo mejor, saldrás de aquí con un repertorio de datos interesantes que captarán la atención de cualquiera. ¿Listo para sorprenderte? ¿Cuántas veces has oído a alguien decir que fue a Inglaterra, pero en realidad visitó Escocia? ¿O confundiste Holanda con Países Bajos? Bueno, esta confusión es más común de lo que parece, y entender esta diferencia es una de esas pequeñas curiosidades que cambian la forma en que vemos el mundo. Gran Bretaña está formada por Inglaterra, Escocia y Gales, mientras que el Reino Unido también incluye Irlanda del Norte. ¿Ya es Holanda? Es solo una parte de los Países Bajos, más precisamente 2 de las 12 provincias. Elegante, ¿verdad? Ahora imagina, estás planeando un viaje y piensas, voy a Holanda a ver los molinos de viento, pero terminas eligiendo una región que ni siquiera forma parte de Holanda. Esto sucede porque nos han entrenado a repetir nombres equivocados sin darnos cuenta. Conocer la diferencia entre el Reino Unido y Gran Bretaña, por ejemplo, puede parecer un detalle menor, pero es el tipo de detalle que separa a quienes lo repiten como loros de quienes realmente lo entienden. Y entender estos nombres nos abre nuevos descubrimientos, sobre todo cuando empezamos a darnos cuenta de que incluso las capitales del mundo a menudo se confunden. Es sorprendente cómo incluso la gente bien informada ignora este detalle. Mucha gente cree que Toronto es la capital de Canadá, Sydney de Australia o Estambul de Turquía. Parece lógico, ¿verdad? Después de todo, son ciudades famosas, con un fuerte turismo y una economía próspera. Pero lo interesante es que las verdaderas capitales, Ottawa, Canberra y Ankara, se mencionan mucho menos. Esto sucede porque la capital no siempre es la ciudad más popular. Es como ese estudiante tranquilo que saca una A y nadie lo nota. En la práctica, saber esto le da una ventaja en una variedad de situaciones, desde juegos de trivia hasta conversaciones más profundas sobre geopolítica. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, mencionar Canberra como la capital de Australia ya demuestra un nivel de atención superior al promedio. Y lo más interesante es que esta confusión geográfica no acaba ahí. Hay muchos lugares con fama de fríos que sorprenden incluso a los amantes del calor. Hay un cierto encanto en imaginar Islandia como una tierra helada, cubierta de nieve y aislada del mundo. Pero lo interesante es que, a pesar de su nombre, Islandia tiene regiones muy verdes, con veranos suaves y paisajes que parecen sacados de un cuento de hadas. La vecina Groenlandia, por el contrario, está cubierta en su mayor parte de hielo. ¿Qué está pasando con Irán? Mucha gente imagina un desierto abrasador todo el año, pero tiene inviernos duros con nieve y temperaturas gélidas en muchas regiones. Sin mencionar que la Antártida, no África, es el continente más seco del mundo, y eso sorprende a mucha gente. Este tipo de estereotipo geográfico es tan sutil que ni siquiera lo cuestionamos. La idea de que los lugares fríos son siempre blancos y los lugares cálidos siempre secos es demasiado simplista. La curiosidad radica en comprender cómo el clima, el relieve e incluso las estaciones varían absurdamente dentro de un mismo país. Y si el clima puede ser engañoso, imaginemos los mapas, que no siempre apuntan al mundo en la dirección correcta. Si alguna vez has tenido la impresión de que Groenlandia tiene casi el tamaño de África, has caído en una trampa visual tendida por el famoso mapa de Mercator. Este tipo de proyección distorsiona el tamaño de las masas de tierra, especialmente cerca de los polos. De hecho, África es casi 14 veces más grande que Groenlandia. Es el tipo de curiosidad que revela cuán engañosas pueden ser nuestras referencias visuales. De hecho, el monte Everest puede ser el punto más alto sobre el nivel del mar, pero cuando se trata de la mayor distancia desde el centro de la Tierra, el campeón es el monte Chimborazo en Ecuador. Esta diferencia entre altitud absoluta y distancia al centro del planeta es algo que nos hace repensar todo lo que sabíamos sobre geografía. ¿Alguna vez te has imaginado utilizar este tipo de información en una conversación casual? Dices, ¿sabías que el punto más alejado del centro de la Tierra no es el monte Everest?
Y eso es todo, te conviertes en el centro de la rueda. Y eso es solo el principio, porque cuando entramos en el mundo de las fronteras políticas, las cosas se vuelven aún más curiosas. A veces miramos un mapa y pensamos, oh, eso es un país. Pero no siempre es tan sencillo. Groenlandia, por ejemplo, es enorme, tiene su propio gobierno, pero todavía es parte del Reino de Dinamarca. En otras palabras, no es un país independiente. Otro caso curioso es Egipto. Aunque casi todo el mundo lo considera africano, una parte importante del mismo, la península del Sinaí, se encuentra en el continente asiático. De ahí la famosa frase, el mapa no es el territorio. Estos detalles muestran cómo la geografía política no es solo una cuestión de líneas de colores sobre papel. Comprender estos matices puede cambiar por completo nuestra percepción del mundo e incluso de los conflictos geopolíticos. Saber que Egipto es transcontinental, por ejemplo, nos ayuda a comprender mejor su importancia histórica y estratégica. Y hablando de tamaño y proporción, prepárense, porque el siguiente tema demostrará que nuestros cálculos mentales sobre territorio y población muchas veces están lejos de la realidad. Cuando se habla de Texas, mucha gente abre los ojos pensando que es una de las áreas más grandes de Estados Unidos, lo cual es cierto, hasta cierto punto. Pero lo que mucha gente no sabe es que Alaska tiene casi el doble del tamaño de Texas. Y esto casi nunca surge en la conversación cotidiana. Otro dato interesante que desmiente estas suposiciones: California por sí sola tiene más habitantes que todo Canadá. Un solo estado con más vida y movimiento que un país entero. Y hay más. Brasil, en términos de extensión territorial, es más grande que Estados Unidos continental, sin contar Alaska. Estas comparaciones muestran cómo la percepción popular puede engañarnos. A veces, lo que está más presente en los medios de comunicación o en el imaginario colectivo no es, en realidad, lo más grande ni lo más relevante en números reales. Es un recordatorio de que los mapas y los titulares no cuentan toda la historia. Y esto nos lleva directamente a otro punto fascinante: las islas, que a menudo albergan figuras sorprendentes y esconden verdades que pocas personas se molestan en investigar. Cuando hablamos de islas, es común pensar en lugares paradisíacos, playas desiertas y paz absoluta. Pero lo interesante aquí es que Java, en Indonesia, es la isla más poblada del mundo, con más de 140 millones de personas. Así es, un espacio insular con mayor densidad urbana que muchos países continentales. Y si hablamos de tamaño, la mayoría de la gente piensa que Australia es la isla más grande del mundo. Pero técnicamente no entra en la categoría de isla, es un continente. Por lo tanto, el título de isla más grande corresponde a Groenlandia. Este tipo de información abre la mente de cualquier persona que ama la geografía y quiere ver el mundo con otros ojos. Java, con toda su población, es un centro de cultura, economía y movimiento que pocos pueden imaginar. Groenlandia, aunque gigantesca, tiene una de las densidades de población más bajas del planeta. Estas contradicciones son oro puro para quienes gustan de explorar el mundo con una mirada más cercana. Y cuando creemos que lo hemos visto todo, aparecen esas conexiones entre países que nadie esperaba, como Corea del Norte y Finlandia teniendo un vecino común. Probablemente nunca imaginaste que Corea del Norte y Finlandia tenían algo en común. Pero analicemos este dato interesante: están separados solo por Rusia. Sí, una línea de países que parece poco probable, pero existe. Ahora esperen esto: el punto más cercano a África en los Estados Unidos no es Florida, como la mayoría de la gente piensa, sino el estado de Maine. Pequeños detalles como este muestran cómo nuestro sentido geográfico a veces se basa más en suposiciones que en la realidad. ¿Y qué pasa con México? No está enteramente en el sur de Estados Unidos. Hay partes que están más al norte que algunas ciudades estadounidenses. Estos acontecimientos inusuales desafían la manera en que nos han enseñado a ver el mundo. Demuestran que lo que parece obvio a menudo está lejos de ser correcto. Para aquellos a quienes les gusta acumular curiosidades y sorpresas en las conversaciones, estas son perlas valiosas. Después de todo, saber que México puede estar por encima de Estados Unidos en ciertos aspectos cambia por completo nuestro sentido de orientación. Y cuando la mente se abre a estos descubrimientos, nunca vuelve al tamaño que tenía antes. Ahora que has descubierto estas verdades geográficas ocultas, la pregunta sigue siendo: ¿cuánto del mundo conoces realmente? ¿Cuántas otras certezas siguen estando patas arriba y ni siquiera puedes imaginarlas? Aprender estos datos interesantes no solo es divertido, sino también transformador. Porque quien entiende el mundo lo navega con mucha más confianza. Entonces, ¿seguiremos repitiendo los mismos mitos o miraremos el mapa con un ojo más crítico?
Deja un comentario a continuación con los datos interesantes que más te sorprendieron. Si tienes alguno que creas que poca gente conoce, compártelo con nosotros. Ah, y no lo olvidéis, si este contenido os ha tocado la cabeza, imaginad lo que viene en los próximos vídeos. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y sigamos descubriendo el mundo juntos.